Preparé esta ensalada para despedir el año y fue un éxito total. Hoy le voy a mostrar una ensalada que queda tan buena, tan fresca y tan elegante que es perfecta para despedir el año en la mesa. Así que quédese conmigo hasta el final, porque esta receta tiene varios detalles que marcan la diferencia y le pueden servir para muchas ocasiones especiales. Inicio esta sabrosa ensalada con 4 rodajas de piña. A mí este ingrediente me gusta mucho porque aporta dulzor natural y hace que la ensalada no quede simple. Tomo las rodajas y las corto en cubos pequeños, todos más o menos del mismo tamaño, para que después se mezclen bien. Paso la piña a una olla y la pongo a cocinar en sus propios jugos. Aquí agrego 2 cucharaditas de azúcar, solo lo justo para ayudar a que la piña suelte más jugo y concentre su sabor. Preste atención a este paso porque aquí empieza el toque especial de la receta. La dejo cocinar hasta que esos jugos se hayan evaporado y la piña quede brillante y fragante. La retiro del fuego y la dejo reposar un momento para que no esté caliente al mezclarla. Dígame usted, ¿le gusta la piña más caramelizada o más natural en las ensaladas? Sigo con 3 kiwis. Estos los lavo muy bien, les retiro la cáscara y luego los corto primero en rodajas y después en cubos pequeños. El kiwi me encanta porque aporta un punto ácido que equilibra lo dulce de la piña y las otras frutas. Además, le da un color precioso a la ensalada. Aquí ya empezamos a ver que esta ensalada entra primero por los ojos, ¿cierto? Cuénteme en los comentarios, ¿usted suele usar kiwi en ensaladas o casi no lo utiliza? Ahora uso 200 gramos de fresas bien frescas y bien rojas. Las lavo muy bien, las desinfecto y les retiro la parte del tallo. Luego las corto en rodajas y después en cubos pequeños. La fresa aporta frescura, aroma y un dulzor suave que a mí me parece perfecto para este tipo de preparaciones. A mí este ingrediente me gusta mucho así, en trozos pequeños, porque se integra mejor. ¿A usted cómo le gusta más la fresa? ¿En rodajas grandes o en cubos pequeños? Continúo con 200 gramos de uvas verdes. En este caso estoy usando uvas sin semillas, lo cual hace la ensalada mucho más agradable al comer. Las corto en mitades y si encuentro alguna semilla, la retiro con cuidado. Las uvas le dan jugosidad y un toque refrescante que combina delicioso con el yogur del aderezo. Este contraste de texturas es clave para que la ensalada no sea aburrida. Vea pues. También ocupo 100 gramos de almendras enteras. Me ayudo de una tabla y un cuchillo y las corto en trozos pequeños, sin pulverizarlas. Me gusta que se sientan al morder porque aportan crocancia y un sabor muy especial. Además, las almendras son una buena fuente de grasas saludables y hacen que la ensalada sea más completa. Dígame usted, ¿prefiere almendras, nueces o maní en este tipo de ensaladas? Ahora reservo todo un momento y en otro recipiente preparo el aderezo, que es sencillo pero muy importante. Agrego 2 cucharadas generosas de yogur griego natural, que es uno de mis ingredientes preferidos porque aporta cremosidad sin ser pesado. Luego exprimo el jugo de un limón que ayuda a realzar todos los sabores y agrego una pizca de sal para equilibrar. Bato muy bien hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Este aderezo es simple, pero créame que transforma toda la ensalada. Finalmente, incorporo el aderezo a las frutas y las almendras. Mezclo con cuidado, ponga cuidado aquí, asegurándome de que el sabor del aderezo se integre por completo en cada ingrediente, sin maltratar la fruta. Me tomo mi tiempo porque este paso es clave para que todo quede bien balanceado. Sirvo y listo. A disfrutar una ensalada fresca, cremosa y perfecta para cerrar el año. Y aquí le dejo otra pregunta más. ¿Así está bien esta ensalada o usted le agregaría arándanos para darle otro toque? Me encantaría leerlo en los comentarios. Esta ensalada queda deliciosa como acompañamiento de pavo, pollo al horno, cerdo o incluso como opción fresca para una cena ligera. También es ideal para compartir en reuniones familiares o llevar a una comida especial. Si esta receta le gustó, déjeme su comentario, cuénteme qué ingrediente cambiaría o cuál es su favorito. No olvide darle me gusta al video, compartirlo con alguien que esté buscando ideas para fin de año y suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho. Active la campanita para no perderse las próximas recetas. Gracias por acompañarme, por cocinar conmigo y por ser parte de esta comunidad tan bonita. Recuerde que aquí, en Qué Rico Recetas, seguimos preparando comida fácil, deliciosa y hecha con mucho cariño. Nos vemos en el próximo video.